Gracias por continuar con nosotros aquí en De Cabeza. Y hoy es el turno de poner de cabeza una realidad que afecta a muchos y muchas personas en nuestro país, especialmente a las mujeres jóvenes. Y por esa razón, hoy vamos a discutir los desafíos y los avances de la mujer joven en nuestro país. Y hay que decir datos muy importantes. Debido a que la discriminación por motivos de género suele comenzar en las etapas iniciales de la vida, lograr mayor igualdad para la niña y la adolescente son medidas preliminares necesarias para asegurar que las mujeres tengan igualdad de derechos más adelante en sus vidas. Y este es el enfoque que hoy vamos a tocar. Pero antes de eso, vamos a presentar a las personas que nos van a acompañar para desarrollar esta temática. Y comienzo por aquel lado, nos acompaña Diana Alférez. Bienvenida, ¿cómo estás? Ella es estudiante universitaria. Pues muy bien, gracias Luis por la invitación. Esperamos aportar mucho al tema y que las dudas de los compañeros queden claras. Gracias, Yanita. Y también nos acompaña, del Instituto Nacional de Juventud, Alba Santa Ana. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un placer y la verdad que muy buen tema el que escogimos y estamos para aportar y aprender. Y también nos acompaña Nilda Ríos, que viene también representando a Concertación Feminista Prudencia Ayala, pero también ha tenido mucha trayectoria en el tema de investigación, así que bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Perfecto, y también nos acompañan jóvenes estudiantes que van a ser un público, ellos van a estar como atentos a todo el desarrollo temático y van a tener sus preguntas, las van a formular para que juntos y juntas construyamos una temática con más contundencia y podamos sacar conclusiones más acertadas. Pero antes de eso, vamos a irnos con Sofía Osegueda, quien se encuentra al otro lado del estudio y tiene información muy importante. A ver, Sofía, cuéntanos. Claro que sí, miren, definitivamente es importante conocer sobre la educación, este derecho que es básico para todos los jóvenes, nuestros jóvenes de nuestro país. Y también pues en nuestra sección Enfócate hemos preparado una nota en donde conoceremos más el acceso a la educación que tienen nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y lo hemos titulado Más educación para las niñas y jóvenes. Nos vamos a nuestra sección Enfócate. Según nuestra Ley General de Juventud, se considera joven a la persona con un rango de edad entre 15 a 29 años de edad, sin distinción de nacionalidad, etnia, género o discapacidad. Esta población tiene los mismos derechos y comparten algunas problemáticas, avances y desafíos. Actualmente, los diversos organismos internacionales y estados consideran a los jóvenes un sector importante para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, para alcanzar un desarrollo sostenible, es necesario la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. En las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, el derecho a la educación es vital para su empoderamiento. En educación, existen avances en la cobertura. No obstante, es un reto mejorar la calidad de la educación con enfoque de género e interculturalidad, ampliar las oportunidades educativas para las mujeres rurales e indígenas y erradicar la segregación de las mujeres a nivel de licenciatura y de posgrado. Según datos de la UNESCO, 2/3 de los 775 millones de adultos analfabetos del mundo son mujeres. Y a pesar de algunos avances en educación superior, solo el 29% de los investigadores universitarios son mujeres. Son muchos los sectores y organizaciones feministas que luchan por una educación igualitaria. Malala, la joven pakistaní, premio Nobel, es una defensora de este derecho. Let us pick up. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Como Malala, son cada vez más las mujeres jóvenes que contribuyen a cambiar el mundo.
Bueno, estamos escuchando palabras muy contundentes de Malala, una niña pakistaní que ha sufrido en su carne propia la violencia de género, especialmente a las mujeres jóvenes en estas regiones, que no solamente estas regiones lo sufren, sino que también en Centroamérica, América Latina y los países desarrollados también. Y vamos a discutir este tema. Recuerden, tenemos un público también de estudiantes universitarios que nos van a estar acompañando y desarrollando esta temática, pero también tenemos a investigadores y personas que conocen el tema y les damos nuevamente la bienvenida. Así que vamos a comenzar. Yo creo que es importante entender dos conceptos: equidad e igualdad. Creo que hay diferentes características, así que, estimada Nilda, me gustaría que nos hablara sobre eso. Bueno, ciertamente hay nueva legislación con respecto a los derechos de las mujeres, específicamente de las mujeres jóvenes, y uno de ellos es la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, que desarrolla ampliamente el concepto de igualdad, ¿verdad? Entonces, el concepto de igualdad implica principalmente un trato no diferenciado, ¿verdad? O sea, un trato igualitario, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando hablamos de igualdad, debemos de ligarlo al tema de equidad, porque la equidad es una acción de justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tradicionalmente los hombres han tenido una posición privilegiada y las mujeres han tenido una posición con menos privilegio y los trato por igual, ambos suben, ¿verdad? Pero la diferencia no se elimina. Entonces, las acciones de equidad son aquellas que van a subir un poquitito la balanza para que las mujeres alcancen la igualdad real, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace a través de acciones afirmativas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el gobierno dice, bueno, pues si las mujeres jóvenes son las que actualmente no están accesando a la educación porque abandonan sus estudios por una situación de embarazo, voy a diseñar un plan de becas para que las mujeres, dirigido específicamente a las mujeres que han sido madres antes de los 18 años, por ejemplo. En pocas palabras estaríamos diciendo de que no es darle igual a ambos, sino que abajo ese principio de justicia, nosotros debemos de reconocer que la mujer tiene un contexto totalmente diferente que a un hombre para alcanzar cierto tipo de metas o cierto tipo de compromisos. Eso es equidad. Perfecto, Eso es. ok, excelente. Albita, ¿quisieras agregar algo en este concepto? Bueno, quizás más enfocado a la participación juvenil y en las organizaciones juveniles, yo quizás mencionar que hay un avance en la participación de las mujeres jóvenes, pero también el hecho de la discriminación misma, de la conciencia que tienen los jóvenes y el espacio que se les da o el espacio que las mujeres vamos ganando. Entonces, también la acción de nosotras, la organización de nosotras puede llevar a profundizar. El hecho es reconocer que tenemos ese derecho y ponernos en función también de tomarlo y hacerlo nuestro. Realmente estamos compartiendo este foro juvenil y vemos que hay también hombres y hay mujeres que tienen, están en la universidad, y yo me pregunto, ¿será la misma realidad a nivel nacional? O sea, ¿habrá más mujeres que hombres? Hay esas cifras que podemos comprender o entender, pero antes de eso me gustaría también tocar un tema muy importante, que si esas cifras están arrojando un desfavorecimiento para las mujeres, ¿a qué se deben estos obstáculos? O sea, ¿cuál es esa realidad? ¿Qué piensas de eso, Diana? Bueno, la realidad de muchas mujeres jóvenes es de que la desinformación, de que tenemos los mismos derechos al igual que los hombres, la falta de apoyo por parte de la familia. Hay muchas familias aún en la actualidad que viven bajo regímenes machistas en los que el patriarcado es el que manda dentro de la casa. La mujer solamente sirve para hacer las cuestiones de hogar, cuidar a los niños, la limpieza y todo. Entonces no se le informa a la mujer de que puede accesar a sus estudios universitarios, a los estudios de educación básica, etcétera. Entonces salen embarazadas jóvenes y ahí se acabaron los sueños, se acabó la educación, se acabó todo, porque es lo que en su casa han aprendido. Entonces sí se informa, sí se dice cuáles son sus derechos y las obligaciones de la sociedad para apoyar a la mujer en su desarrollo. Yo creo que saldríamos de ese estancamiento que hay en el desarrollo de la mujer dentro de la sociedad. Estoy viendo que tocaste aspectos muy importantes, describiste como las realidades, diferentes tipos de realidades y diferentes tipos de violación a diferentes derechos. Entonces, yo quisiera centrarme como en una línea cronológica. Imaginémonos la mujer desde que nace, su concepción misma dentro de la escuela y dentro del hogar también. De repente, las mujeres dicen, bueno, lavarle la ropa a tu hermanito,
planchar la ropa a tu hermano, vos tenés la obligación de hacer la limpieza, mientras que el hermano en muchas ocasiones sale a jugar pelota al patio, está jugando videojuegos, y la realidad que estamos viviendo ahí, entonces ya es una realidad que estamos predisponiendo a la violación de muchos derechos, y como lo dice el informe de la ONU, si tocamos preliminarmente estas cosas, vamos a tener otro tipo de resultados, pero si les dejamos pasar como cosas inofensivas, al final estamos legitimando el mismo modelo. ¿Qué piensas de eso, Nilda? Pues realmente, siguiendo la línea de la Ley de Igualdad, en ella se establece las responsabilidades con respecto al tema del trabajo doméstico. Y esta ley dice que el trabajo doméstico es responsabilidad del hombre y de la mujer por igual, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con los cuidados, el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, de las hijas, es responsabilidad de hombres y de mujeres por igual, ¿verdad? Entonces, sin embargo, lo que vemos en la realidad es que muchas mujeres jóvenes tienen el obstáculo, ¿verdad?, de tener, por ejemplo, antes que ir a la escuela, priorizar en cocinar para su familia, priorizar en lavar la ropa de su familia, y realmente es un trabajo que en muchas ocasiones pues es imposible que los hogares subsistan sin ese trabajo, ¿verdad? O sea, porque imagínense cómo va a ser la gente para ir a trabajar con la ropa sucia, ¿verdad? O con el estómago vacío, y en muchas ocasiones ese trabajo es depositado en las mujeres jóvenes, ¿verdad? Construyendo un verdadero obstáculo para el desarrollo, ¿verdad? Y más aún, debemos de eliminar, ¿verdad?, esas responsabilidades pensando que son únicamente de las niñas y de las jóvenes, ¿verdad?, sino involucrar también a los hombres. Estamos aprovechando que tenemos la experiencia también del Instituto Nacional de Juventud, y un tema que ustedes han trabajado mucho es el acceso a la salud sexual y reproductiva, y en este tema de los derechos de las mujeres jóvenes, alcances ilimitantes, podemos observar que también de una u otra forma una mujer joven tiene como más ataduras de decidir de repente cuándo iniciar su vida sexual, de decidir cuándo protegerse durante un acto sexocoital. Todavía en el campo estamos viendo que las obligan a casarse, o está esa famosa figura de que te robo y te llevo. Entonces, ¿cuál es la experiencia? A ver si nos comentas. Yo creo que también sumar un poco a la información que daban las compañeras, en el sentido que hay una diferenciación clara entre las mujeres rurales y las mujeres que viven en la zona urbana, ¿verdad? En el hecho de que igual tienen menor acceso todavía, y en muchos casos a las niñas jóvenes les toca asumir las responsabilidades de la madre, porque en todo caso a veces no hay padre y ella cuida a los niños y toma la labor, la función de la madre mientras ella sale a trabajar. Entonces eso de cierta manera estanca el desarrollo, como ya decía la compañera, de la mujer joven, tiene menos posibilidades de ir a la universidad, de accesar a la educación. Y en el caso del instituto, pues sí, hay programas enfocados a la salud sexual y reproductiva, que es una tarea complicada porque primero hay que hacer un proceso de sensibilización de la joven. No todas las niñas o incluso los varones, porque no hay una diferenciación, van a los programas de salud sexual y reproductiva que se dan en el instituto, que son procesos de formación. En algunos casos sí hay entrega de preservativos, o dependiendo del nivel de escolaridad también se diferencian un poco, pero sí, o sea, el principal obstáculo es la estigmatización y todas las concepciones que tienen las niñas, que pues igual vienen heredadas de la misma sociedad en la que vivimos, donde se les dice eso es malo, usted no tiene que ir a eso, no tiene la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información, el mismo conservadurismo que hay dentro de nuestras familias, entonces eso hace que la niña no quiera ir, incluso el niño. Entonces eso nos hace más difícil el trabajo, y seguimos teniendo el círculo, ¿verdad? Niñas embarazadas desde muy jóvenes, o con enfermedades de transmisión sexual, o etcétera, etcétera, etcétera. Así es, y es interesante porque imagínense, para muestra un botón, si un caballero, si un niño anda un preservativo en su bolsillo, pues algunos lo van a ver con cierto tipo de risa, con burla, pero si una mujer anda un preservativo en su cartera, le va a caer mil y un juicios, van a decir que es promiscua, que es aquí, que es allá. Realmente estos obstáculos todavía siguen empañando la lucha por acercar la salud sexual y reproductiva a las mujeres jóvenes, y nosotros estamos tocando este tema, esos obstáculos, esos desafíos, pero también después de esta pausa vamos a venir a tocar los avances que hay en el tema y a proponer soluciones concretas para que cada vez más niñas, más adolescentes y más mujeres jóvenes puedan gozar del pleno goce de sus derechos.
Y seguimos con más de nuestro foro juvenil acá en De Cabeza por Canal Gente TV. Recuerden que este espacio también es gracias a Concertación Feminista Prudencia Ayala, que ha puesto en agenda, también una agenda que llevamos como jóvenes y como programa De Cabeza. Así que vamos a seguir con más preguntas. Y antes de pasar al siguiente bloque de entrevistas, quiero aprovechar que también está Diana, que es una mujer joven, y queremos conocer si alguna vez vos te has sentido en algún tipo de desventaja frente a tus semejantes hombres, en alguna realidad, por ejemplo, no sé, en algún trabajo o antes, por ejemplo, en el colegio o en la universidad. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, uno de los temas para las mujeres que estamos involucradas en organizaciones estudiantiles o en organizaciones políticas es la incorporación de nosotras mismas dentro de esas organizaciones y que se nos deje desarrollarnos tal cual se desarrolla un hombre o se nos dé que nuestros aportes sean de igual importancia que los de ellos. Entonces, en algún momento sí me vi un poco discriminada. Y sí, fue un poco complicado, pero a medida uno va abriendo brecha y se empieza a desarrollar, ya lo van tomando en cuenta en muchos de los planes de desarrollo que tienen las organizaciones. Así es, esta realidad, como ya les hemos descrito en el primer bloque de Foro Juvenil, es lo que queremos atacar. Entonces, para eso también hay inyección de soluciones y avances, por supuesto. Así que, Albita, tal vez si nos puede señalar a nivel de país, ¿qué avances hemos tenido en este tema para los derechos de las mujeres? Bueno, ya la compañera también quizás mencionaba un poco el hecho de tener una legislación que ya marca, digamos, alguna diferencia o da ya un antecedente exacto de cómo la sociedad debe de cambiar la situación en la que viven las mujeres y debe de responder también a esas necesidades que tenemos nosotras las mujeres desde el nacimiento, pues, y todo el desarrollo y ya nuestro desarrollo como adultas. Yo creo que eso es un avance y también el mismo hecho de que mujeres en todos los niveles vayan asumiendo responsabilidades concretas, también es un avance que da y demuestra la capacidad que tenemos. Yo creo que para nosotros eso es muy importante y creo también que si bien es cierto un avance es que las mujeres estén pensando ya en organización, a pesar de que hayan organizaciones históricas en el tema de mujeres, pero en el caso nuestro como instituto y en el caso de las organizaciones juveniles que hayan ya organizaciones que no sean incluso solo de mujeres, pero que tengan un buen aporte de las mujeres jóvenes, también es un avance que marca esa diferenciación, es decir, que ya nosotras estamos tomando mucha más conciencia del trabajo que tenemos que hacer. Y bueno, si bien es cierto, eso es un avance, ya la compañera nos va a hablar acerca de los desafíos y los retos, pero es una oportunidad realmente. Son los primeros pasos, bueno, ya hay muchos pasos en este tema. Y antes de empezar a ver el tema de los desafíos, los quiero invitar a que vayamos a ver un sondeo de opinión en nuestra sección Suelta la Lengua y que eso nos también dé como un panorama más general de esos desafíos que faltan, porque hemos recolectado la opinión de muchos jóvenes y hay ciertas cosas ahí que ustedes no me van a dejar de mentir y que puede ser un punto de partida para replantearnos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer de cara al futuro en este tema. Todo esto y más en Suelta la Lengua. Veamos. Por supuesto, en un sistema patriarcado como el que tenemos, los hombres son los que tienen más oportunidades aquí en el país y muchas veces las mujeres quedan relegadas, ya sea en puestos de trabajo, en oportunidades y casi en todo el sistema ha impuesto eso. El hombre siempre es el que está por delante y la mujer siempre está abajo. No, realmente no. Hay veces a los niños les dan más preferencia y las niñas a veces como las mamás dicen que tienen que quedarse en casa y por eso yo pienso que no es igual. No creo que el sexo determine la condición o las oportunidades que tengan. Yo creo que tiene más que ver con las condiciones tanto económicas, sociales. Yo creo que hasta el momento tiene ciertas limitantes porque comenzando por la familia, ¿verdad? La familia a veces prefiere darle educación a su hijo que a su hija.
y la deja en la casa. En este país realmente muchas veces los derechos de la mujer son violentados en diferentes formas. Realmente no se da la igualdad o la equidad de género en el campo laboral. Muchas veces existen factores que determinan diferentes empleos. La mujer siempre se ve afectada realmente en este país. O porque siempre a veces las mujeres están un poco más limitadas en cuanto a las oportunidades. Bueno, estamos viendo el diagnóstico que hace también la gente y tienen sus propias opiniones. Los jóvenes están diagnosticando que el problema sigue vigente, pero para ver esos desafíos también nos acompaña aquí Nilda y nos va a dar un análisis más objetivo de la realidad. ¿Qué piensa al respecto? Sí, bueno, contarles que desde la Concertación Feminista hicimos una plataforma de demandas de las mujeres en general, vigente 2014-2019, donde hay un apartado de mujeres jóvenes, ¿verdad? Entonces, en esas demandas tenemos primero la promoción de la no discriminación en el acceso a la educación, y no discriminación por situación de embarazo, no discriminación por situación de elegir un oficio no tradicional. Por ejemplo, si las mujeres quieren estudiar mecánica, ¿verdad? O ingeniería, que no se les discrimine por optar por un oficio no tradicional. También hay una demanda de mayor acceso al mercado laboral formal con reconocimiento de derechos laborales para las mujeres jóvenes. Hay una demanda, varias demandas fuertes en el tema de salud sexual y reproductiva. Una de ellas es la aprobación de la Ley de Educación Sexual que está en la Asamblea esperando, ¿verdad? O sea, su ratificación. El tema de la despenalización del aborto para las mujeres en El Salvador. Políticas públicas dirigidas específicamente para la prevención del embarazo en adolescentes, ¿verdad? Pues sabemos que tenemos una de las tasas más altas en Latinoamérica, ¿verdad? Mayor acceso a los servicios específicamente para las mujeres rurales. También había algo sobre reducción de estigma y discriminación hacia las mujeres que viven con VIH, ¿verdad? Y también el destino de fondos específicamente para la prevención de infección de transmisión sexual VIH. Y otra de las demandas más importantes tiene que ver con el mayor acceso a la participación política juvenil, ¿verdad? O sea, que más mujeres jóvenes accesen a espacios tomadores de decisión, ¿verdad? En cualquiera de los poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, incluido en el ámbito local, ¿verdad? O sea, mayor participación juvenil y apertura. Y había unas demandas bastante amplias con respecto al tema de la prevención de la violencia contra las mujeres, donde destacaba, ¿verdad?, la atención específica al tema de la violencia sexual, ¿verdad?, puesto que las mujeres menores de 24 años son las que sufren en su mayoría violación sexual, acoso callejero, acoso en los centros escolares, ¿verdad? Entonces, para ello se necesita la aplicación de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres. Perfecto, hoy estamos teniendo un panorama más amplio de todos los desafíos que hay, pero también tenemos preguntas del público y para eso le damos la palabra a Tatiana, una joven estudiante que está inquieta con una pregunta, así que le damos la palabra. Tatiana, bienvenida. Ok, buenas tardes. Sí, solamente hacer el comentario, ¿verdad? De que si bien es cierto, nosotros tenemos como la tarea desde nuestras casas de ir inculcando, nosotros jóvenes como futuros padres de familia, tenemos la tarea de ir inculcando desde nuestra casa la educación igualitaria. El hecho de que tanto el niño como la niña no tiene nada de malo que laven un traste, que ayuden en los quehaceres del hogar, pero o sea, ahora la pregunta en sí es, ¿consideran ustedes que la educación igualitaria es el arma principal para erradicar el machismo y la violencia de género? Gracias, Tatiana. A ver si Albita nos responde esa pregunta. Bueno, es que realmente en general la educación es la solución a muchos de los problemas que tenemos en la sociedad, ¿verdad? Eso es fundamental. Y en el caso
del desarrollo de los niños y niñas, pues es lo más coherente, pues que un niño o una niña desde que están pequeños se les enseñe, ¿verdad? Porque el hogar es la primera escuela, que se les enseñe que ambos tienen las mismas facultades, las mismas capacidades, los mismos derechos y los mismos deberes, ¿verdad? Que ambos pueden desarrollarse de la misma manera. Entonces, es correcto, pues, en la medida en que se fuera cambiando la estructura social que nosotros tenemos, podemos ir avanzando mucho. Perfecto. Diana. Bueno, contestando la pregunta, la familia es la base fundamental de la sociedad. Entonces, si los cambios se empiezan a generar dentro de la familia, los cambios dentro de la sociedad se van a ver mucho más rápido y así el desarrollo y la salida de las mujeres de la discriminación y de la desigualdad. Perfecto, ok. El tiempo se nos está acabando, pero tenemos una última pregunta. Luis, también un joven que tiene ese interrogante. A ver, Luis, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, pues basándonos en la premisa de que a lo largo del tiempo se ha visto que realmente en El Salvador se ha erradicado, no por completo, pero sí en gran medida, esa brecha de la discriminación contra la mujer. Pero en sí, el pasar de los tiempos es lo que determina qué es lo que se va a erradicar y qué es lo que no. Mi pregunta es cuáles serán los principales retos que tenemos nosotros como jóvenes para construir una sociedad más equitativa. Bueno, pues yo pienso que la juventud en general tiene una responsabilidad importante partiendo de conocer la propia realidad. Pienso que es una responsabilidad, ¿verdad?, juvenil, y conocer cuál es la situación, ¿verdad?, de la gente joven, en este caso particular del foro de las mujeres jóvenes, y con base a ello ser partícipes activos y protagónicos de la elaboración de las políticas públicas. Yo pienso que el INJUVE, ¿verdad?, ha hecho pasos importantes con eso a partir de su consejo, ¿verdad?, así se llama, de su Consejo Nacional de la Persona Joven, donde digamos que la gente joven ahí habla desde su propia perspectiva, ¿verdad? O sea, porque la perspectiva juvenil supone que la gente joven explique su situación y explique sus propios obstáculos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dicen las personas adultas, ¿qué vas a saber vos de la vida? A una joven o a un joven, ¿verdad? O sea, cuando la gente joven en particular enfrenta sus propios desafíos, principalmente en el tema de la violencia en el noviazgo. Perfecto, que yo creo que el tema, aún hay muchas cosas que tenemos que discutir y vamos a dejarlo para una segunda parte. El tiempo se nos ha acabado, pero yo no me puedo despedir sin antes decirle muchas gracias a Diana, a Alba y también a Nilda por habernos acompañado, y también gracias a esta juventud que está con nosotros y que ha tenido su interpretación de la temática. Así que ustedes ya saben, allá el otro lado de la pantalla en De Cabeza, pues recuerden que nosotros estamos tocando este tema gracias a Concertación Feminista Prudencia Ayala, y si te quedan algunas preguntas, pues puedes hacerlas a través de nuestras redes sociales, @GenTV de Cabeza en Twitter y en Facebook como Canal GenTV. Así que muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Bueno, de esta manera cerramos nuestro foro juvenil.